Hola panceleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de pancelería para nuevas personas que están por aquí. Yo soy Cris y el día de hoy en este video voy a hablar sobre algunos errores que podemos cometer a la hora de hacer pan en casa. Quédate viendo este video para que aprendas algunas cositas por si no las sabes. Bueno, vamos a empezar por la temperatura del horno. Recuerda siempre que antes de meter tu pan en el horno que esté precalentado. A veces los hornos no dicen exactamente, o sea, tú puedes ponerlo a la temperatura que te pide la receta, pero a veces no calientan a la temperatura que lo pusiste. No sé, porque el horno esté viejito o tenga alguna falla, no sé. Yo recomiendo un termómetro de horno para que no haya ningún error cuando se esté horneando el pan y quede un producto bueno. Como segundo punto, la harina. La harina yo la recomiendo que tenga al menos un 12% de proteína. Sí, como lo mínimo un 12% de proteína. Esto nos indica que es una harina que tiene alto grado de gluten, que el gluten hace que la harina tenga esa fuerza para que nos quede un pan con una presentación bonita. Yo sé que a veces es como, no sé si es difícil encontrar la harina panadera, la harina de fuerza, que siempre me dicen que tienen esa harina todo uso, que si pueden utilizar esa. Bueno, para no decirte no, definitivamente no la uses, trata de hacer pruebas antes con esa harina, a ver si te resulta o no, porque a veces hay algunas harinas todo uso que sí resultan bien, pero hay otras que no, que simplemente el pan sale así. Chato, se deshace, no tiene la forma. ¿Por qué no tiene la fuerza? Porque esas son harinas flojas que se utilizan para tortas, para galletas, entonces para panes no sirven. Entonces si tú no puedes encontrar la harina panadera y pues encontraste una y viendo el porcentaje de proteína que tiene, haz pruebas, poquitas pruebas a ver qué tal te resulta, y si te convence pues te quedas con esa y trata de no cambiar todo el tiempo de harina, sino que siempre estés con una misma harina porque ya sabes cuál es el resultado de esa harina. Como tercer punto, una recomendación que pues para algunas personas tal vez suene como que obvio, pero pues otras personas que no lo hacen, de que sigas las recetas al pie de la letra. Lo que te diga la receta, síguela como te la dice, no la modifiques por X razón. Y también trata de hacerlo siempre con una balanza. Tal vez no todo el mundo tiene las balanzas, pero es lo que yo recomiendo. Que a veces me dicen, pero por favor dar las recetas en tazas y cucharadas, que no tengo balanza. Sí, entiendo que no todo el mundo tiene balanzas, pero no las voy a dar en tazas porque puede surgir un error con los volúmenes en taza y entonces luego la receta sale mal y me echan la culpa a mí. Entonces mejor es que sigan las recetas al pie de la letra, y más es cuando estás haciendo una receta por primera vez o estás haciendo pan por primera vez, seguirla al pie de la letra de lo que te indica la receta. Y si pues no tienes una balanza y dices, no, ella la está dando en gramos, pues hay otras personas que sí las dan en tazas y pues sería bueno también que fueras a ver sus recetas, a ver si te convence, si te gustan. Porque yo no las tengo medida en taza ni en cuchara, yo las tengo medida es en gramos, con balanza. Y así es que las doy. También pasa que a veces una receta, una masa es muy pegajosa, líquida, fastidiosa para trabajarla. Y lo que hacen algunas personas es agregarle harina para no sentir ese pegoste en las manos porque les fastidia. Pero entonces ahí lo que tú estás haciendo es agregarle más harina a la receta, y entonces estás modificando la receta sin darte cuenta. Evita hacer eso para que tengas el resultado que quieres. Otra cosa, que bueno, si no tienes batidora de esa de gancho para amasar y te toca amasar a mano, como a mí me gusta hacerlo mejor, aunque a veces puede ser como cansón o fastidioso, o sientes que estás amasando mucho y no llegas al resultado que se espera,
necesitas, si no tienes práctica, pues te va a costar un poquito más, pero algo de lo que es muy importante para que un pan salga bien es el amasado. Sí, por ejemplo, yo les digo que amasen 15 minutos, traten de amasar esos 15 minutos, y si ustedes ven que la masa todavía le falta, pues sigan amasando. Tampoco que amasen en exceso, porque amasar en exceso también daña la masa. Pero recuerda que cuando estires la masa, que la estires así con mucha paciencia, con mucha delicadeza, con cuidado, y se vea esa membrana transparente, es que ya te indica que la masa ya está lista. Pero recuerda que es muy importante el amasado para un buen pan. Cuando ya sea la hora de hornear los panes, que ya te dice que uno le indica en la receta de que haya doblado su tamaño, ya se puede hornear. Hay personas que por primera vez hacen pan y se desesperan esperando que doble el tamaño, y a veces no esperan el tiempo correcto y meten el pan en el horno y luego eso es una piedra o sale muy duro. Entonces lo importante es que deje fermentar un tiempo adecuado. Ok, para que un pan fermente bien, recuerda que tienes que tener en el ambiente de la cocina, por ejemplo, de 25 grados para que fermente bien, entre unos 40 y una hora. ¿Cómo sabes? Como otra manera como de saber que el pan ya está listo para meterlo en el horno. O sea, ya que lo veas que haya crecido, puedes tocarlo, tocar el pan con mucho cuidado. Y si la huella cuando tocaste el pan queda marcada, no desaparece en cuestión de segundos, entonces ya está listo el pan para hornearlo. Tal vez este punto no sea así un error garrafal, pero si tú tienes el tiempo de hacerle doble fermentación cuando estás haciendo el pan, pues perfecto. Yo casi, es muy pocas veces que lo hago, porque como estoy grabando no quiero que se me vaya la luz como ahorita que se me está yendo, para que el video quede bonito. Pero por ejemplo, si tú puedes hacer las dos fermentaciones, que después de que lo amases lo dejes creciendo la masa, y luego cuando la forme vuelves y las dejas crecer, quedará un pan súper más esponjoso y delicioso. Si lo puedes hacer, siempre hazlo, porque siempre me preguntan ¿por qué no hiciste doble fermentación? Porque yo trato de hacer los videos rapiditos por la luz, pero si tú lo puedes hacer, hazlo. Y como último punto, pero no menos importante, sobre la levadura. Si siempre puedes activar la levadura antes de hacer el pan, hazlo, porque así sabes si la levadura está buena o no. Pues a veces se vence la levadura y ni nos enteramos de que está vencida, sino cuando ya terminamos el pan y el pan no creció. Antes de empezar de ir con el procedimiento, activa la levadura. Siempre dicen que se active la seca, pero si puedes activar la fresca también es buena opción. De que un poquito de agua, o sea, con agua templada, no tan caliente porque puede matar la levadura. La levadura y un poquito de azúcar, la dejas ahí reposar hasta que empiece a hacer una espumita. Ya que empezó a hacer esa espumita, es que la levadura está viva y pues está buena para hacer pan. Entonces puedes hacer pan con eso. Porque mucha gente me escribe que a veces me dice que se pusieron a hacer todo el pan y el pan no le creció, y resulta que la levadura estaba vencida, estaba muerta. Entonces, para que no pierdas eso desde un principio, activa la levadura y ya sabrás si está buena o no. Pocas personas me lo han preguntado, pero sí me lo han preguntado personas, de que si se puede sustituir la levadura por polvo para hornear, pero no es lo mismo. Jamás se sustituye uno con el otro. No, eso no. Y bueno, estos fueron algunos puntos del que yo creí que eran más importantes. No sé si de repente tienen alguna duda, otra pregunta, lo que sea. Ya saben que lo pueden dejar en los comentarios o en Instagram, porque en Instagram puedo responder un poco más rápido. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame tu gran me gusta, suscríbete, dale a la campanita, comparte este video con todos tus amigos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que sea una receta. Que tengas una dulce semana. Chao.